Buenas, ¿cómo están todos? Tenemos un problema en este día, es la ecuación de Bernoulli de la clase de mecánica de fluidos, y este es el problema 660 del libro de Robert Mott que vamos a resolver. El problema dice: la gasolina con una gravedad específica de 0.67 fluye a 0.11 metros cúbicos por segundo en el tubo fabricado que se muestra en la figura 6.19. Es esta figura que tenemos aquí. Si la presión antes de la contracción, esta es la contracción, es de 415 kilopascales, calcule la presión en el área más pequeña del tubo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el primer paso? A mí lo que me gusta es escribir en un lado del problema todos los datos que tenemos. Así como cuando aprendemos en física a escribir los datos, ¿qué es lo que tenemos? Primero, tenemos en este caso la rapidez de flujo, la Q. Entonces, esto es igual a 0.11 metros cúbicos por segundos. Luego tenemos la presión 1, y lo voy a llamar presión 1, ya les voy a explicar, que es de 415 kilopascales. Como aquí hay una contracción, entonces tenemos dos áreas, el área 1 y el área 2. Entonces a esta área le voy a llamar presión 1 y esta área de aquí es la presión 2. Ahora, ¿qué más tenemos? Recordemos, tenemos la gravedad específica, SG, que es 0.67. También tenemos la presión, ya las tenemos. ¿Qué es lo que nos piden? Presión 2. Eso es lo que tenemos que buscar. Presión 1, presión 2. El flujo va de la parte más grande hacia la reducción del tubo. Con esa información que nosotros ya tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos encontrar? Entonces, para empezar, podríamos utilizar la ecuación de la continuidad, en donde dice que el caudal 1 es igual al caudal 2. O como dicen en la clase de mecánica de fluidos, vamos a encontrar la rapidez de flujo. Lo voy a llamar Q, igual a, en este caso sería área 1 por el volumen 1. Entonces, recuerden que ya tenemos el caudal de la rapidez de flujo. El área la podemos encontrar. ¿Cómo podemos encontrar el área? Por medio de estos datos que tenemos aquí. Hay unas tablas en el libro de mecánica de fluidos al final, en donde está toda la información de acuerdo al diámetro, al diámetro exterior. Esto lo que significa es outer diameter, es el diámetro exterior, 160 milímetros por 5.5 milímetros del espesor de la pared. Entonces, si despejamos para la velocidad, entonces quedaría esta fórmula: velocidad 1 igual a la rapidez de flujo sobre el área 1. ¿Cuál es la rapidez de flujo? 0.11 metros cúbicos por segundo sobre el área 1. ¿Cuál es el área 1? Como les estaba diciendo, aquí tengo las tablas. Esta tabla es la tabla G2 de la edición 7 de Robert Mott de mecánica de fluidos, que dice dimensiones de los tubos hidráulicos de acero y cobre, tamaños métricos. Es la página 503 del libro. Si nosotros vemos, tenemos un diámetro de 160 milímetros. Vamos aquí, 160 milímetros con un espesor de 5.5. Entonces el área es esta va a ser nuestra área. No tenemos que calcular el área. Si quiere calcular el área, la puede calcular el área, pero ya está dada en estas tablas. Recuerde que el diámetro exterior está dado en milímetros, el espesor de la pared también en milímetros. Como les dije, nos podemos conseguir el diámetro para poder calcular el área, pero el área ya está dada en metros cuadrados. Entonces, el área 1 sería 1.744 por 10 a la menos 2. Aquí ya por 10 a la menos 2 metros cuadrados.
Si nosotros colocamos esos datos en la calculadora, que yo ya lo había hecho, entonces nos da, esto es igual a 6.31 metros por segundo. En este caso yo estoy dejando con este problema 2 unidades valorativas. Entonces esta es mi velocidad 1. Puedo calcular también la velocidad 2. La velocidad 2, entonces aquí lo voy a escribir. Velocidad 2 es igual a la rapidez de flujo sobre el área 2. La rapidez de flujo sigue siendo la misma, 0.11 metros cúbicos por segundo, sobre, en este caso tengo un tubo de acero de 80 milímetros, aquí está, 80 milímetros de diámetro exterior, con un espesor de pared de 2.8. Entonces 2.8, ¿cuál es el área? 4.347 por 10 a la menos 3. Aquí. 4.347 por 10 a la menos 3. Entonces, voy a escribir 4.347 por 10 a la menos 3. Y en este caso, como es área, es metros cuadrados. ¿Qué es igual a esto? Lo colocamos en la calculadora y nos va a dar que es 25.3 metros sobre segundos. Y este es mi velocidad 2. Ya tengo mis velocidades. Conozco en este caso la rapidez de flujo. Creo que estoy listo para aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es el peso? Recuerde que este líquido que va aquí es gasolina. Entonces puedo calcular el peso específico de la gasolina, que es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua. ¿Cuál es la gravedad específica? Es 0.67 por 9.81 kilonewtons sobre metros cúbicos. Y lo voy a dejar en kilonewtons porque quiero irme a las unidades que están en la respuesta del libro en kilopascales. Entonces, ¿cuál es el peso específico del gas? Sería 0.67 por 9.81. Lo colocamos en la calculadora y nos da 6.57 kilonewtons sobre metros cúbicos. Bueno, ya lo tenemos. Ahora voy a escribir lo que es la fórmula o la ecuación de Bernoulli, que dice que la presión 1 sobre el peso específico del gas más la carga de elevación más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a la presión 2 sobre el peso específico de la gasolina también, más la carga de elevación 2, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y aquí nosotros podemos comenzar diciendo que en este caso las cargas de elevación son 0. Z1 es igual a Z2, que es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un tubo horizontal. Y como podemos ver, es la misma elevación. Ninguna carga de elevación tiene un valor. Entonces, en este caso, este valor es 0. Estos dos valores son 0. Entonces, mi siguiente paso, como a mí me gusta desarrollar la fórmula, entonces voy a tener presión 1 sobre el peso específico de la gasolina más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a la presión 2 sobre el peso específico de la gasolina más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Qué nos están pidiendo? Calcule la presión del área más pequeña del tubo, la presión 2. La presión 2 es la que estamos calculando. Quiere decir que hay dos opciones. Número 1, usted ya tiene toda la información que necesita, la puede colocar en la ecuación y resolver para P2. Opción número 2, la opción que a mí me gusta es desarrollar o encontrar la fórmula de P2.
Entonces vea lo que vamos a hacer en este caso. Voy a colocar todos los P's en un lado de la ecuación y las velocidades en el otro lado de la ecuación. Por ejemplo, voy a mover la presión 1 al lado derecho y la velocidad 2 al lado izquierdo. Entonces voy a tener velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, menos, porque este está sumando, pasa a restar, menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a la presión 2 sobre peso específico de la gasolina, menos la presión 1 sobre peso específico de la gasolina. Tengo dos fracciones en el lado izquierdo, en el lado derecho, con el mismo denominador, Entonces voy a tener velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual presión 2 menos presión 1 sobre peso específico de la gasolina. Siempre recordemos, siempre mantengamos en mente que estamos resolviendo para la presión 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar ambos lados de la ecuación por peso específico de la gasolina. Entonces, estos dos se me cancelan y tendría peso específico de la gasolina, velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 sobre 2 veces la gravedad es igual a presión 2 menos presión 1. Siguiente paso, presión 1 está restando, pasa a sumar al otro lado de la ecuación. Entonces voy a colocar P2 aquí. P2 o la presión 2 es igual a la presión 1 más peso específico de la gasolina por velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad de 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y cerramos el corchete. Lo siguiente, colocar los datos. Los datos que nosotros ya tenemos ahí los vamos a colocar. Entonces voy a mover este papel un poquito arriba. ¿Y qué es lo que voy a tener? Bueno, presión 2 aquí, es igual a 415 kilopascales más 6.57 kilonewtons sobre metros cúbicos por, que es el peso específico de la gasolina, por velocidad 1 al cuadrado, que nosotros ya la habíamos calculado, que es 6.31 al cuadrado, menos velocidad 2, que es en este caso 25.3, también al cuadrado. Estos recordemos que son metros por segundo. Y de ahí tengo 2 por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Estos metros sobre segundo al cuadrado, nos va a salir metros sobre segundo al cuadrado ambos. Cerramos. Luego, si colocamos todo esto en la calculadora, si tenemos una calculadora que lo hace todo, pues coloque esos datos y le va a dar directamente la respuesta de esta porción. Ahora, si usted lo hace paso por paso, lo que va a obtener aquí es 415 kilopascales más 6.57 kilonewtons sobre metros cúbicos por 6.31 al cuadrado es 39.82 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado menos 640.09 también metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado sobre 2 por 9.81 es 19.62 metros sobre segundos al cuadrado. Hacemos esta resta. Entonces obtenemos, mira el siguiente paso. Si no lo coloca todo en la calculadora, va a colocar muchos pasos. 415 kilopascales más 6.57 kilonewtons sobre metros cúbicos por, y tenemos menos 600.27 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Aquí restamos 39.82 menos 640.09. Nos da 600.27 sobre
19.62 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos esas unidades. Entonces recordemos, metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado sobre metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos operación oreja, le llamo. Metros al cuadrado por segundos al cuadrado sobre metros por segundos al cuadrado. Los segundos se cancelan y me quedan metros. Entonces tengo que la presión 2, 415 kilopascales, más 6.57 kilonewton sobre metros cúbicos por, este caso es negativo 30.59 metros. Si multiplicamos, nos quedarían 415 kilopascales menos, porque en positivo 6.57 por negativo 30.59 es igual a 200.98 kilopascales. Estos metros se cancelan con uno de los metros cúbicos, me quedan kilonewtons sobre metros al cuadrado, que es kilopascales. Entonces la presión 2 es igual a 214.02 kilopascales. Y esta es la respuesta a la pregunta que nos habían pedido. Entonces, este es todo el procedimiento. Como yo les dije al inicio, lo estuve haciendo, lo resolví paso a paso. No evité ninguno, no hice ningún cálculo integral completo, sino que fui paso a paso. Eso se hace cuando usted tiene claro cuántas cifras decimales quiere. Estuve trabajando con 2 cifras decimales para que así usted tenga una respuesta sólida y le diga a su maestro, trabaje con 2 cifras decimales. Hay maestros que les gusta trabajar con 1, otros con 3, con 4. Entonces depende del maestro, pero en este caso tenemos nuestra respuesta. Si hay alguna pregunta o algún otro problema que les gustaría que resolviéramos, nos lo hacen saber en los comentarios.